La santidad es la norma de vida para el pueblo de Dios. Romanos 6:4, vamos a ponernos de pie para que leamos la Sagrada Escrituras. Estamos saludando a todos los que se están conectando también en la transmisión. Son bienvenidos a esta transmisión, gracias a Dios. Póngase de pie y leemos la palabra. Lleve la lectura allí en su Biblia, porque yo voy a leer de corrido acá, con puntuación y todo. Romanos 6:4. Cuando peguemos un brinquito de un versículo al otro, yo les voy a decir. Dice la bendita palabra: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos bendiga. Muchas gracias te damos, Señor, por la lectura de tu palabra. Gracias por el tema que vamos a desarrollar en esta preciosa mañana, Señor. La santidad es la norma de vida para el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros, Señor, como cuerpo tuyo, la iglesia, y como cristianos creyentes en particular, tenemos la sublime obligación de mantenernos en paz y en santidad. Muchas gracias te damos, Señor, porque con tu ayuda podemos separarnos de todo aquello que es nocivo a nuestra alma. Podemos separarnos de las contaminaciones de este mundo para estar, Señor, santificándonos, justificándonos delante de ti cada día. Muchas gracias te damos, Señor. Bendice a los presentes y ausentes. Bendice a todos aquellos que en otras partes, Señor, se van a conectar para escuchar, para ver, Señor, esta enseñanza. Tu bendición, tu ayuda, tu respaldo divino, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Vuelvo y repito el tema. La santidad es la norma de vida para el pueblo de Dios. Dice la verdad central que la santidad debe ser estilo. La santidad debe ser el estilo de vida del cristiano. Diariamente nosotros tenemos que vivir en santidad. Santidad significa separado del mundo y consagrado a Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Dele palmas al Rey de Reyes, señores y señores. Y el texto específico para aprenderlo de memoria, que ya lo sabemos, es el 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso de dádiva es un regalo. Es el presente que Dios nos ofrece, ¿verdad? Porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Dice que para que el creyente conserve los efectos de la salvación por la fe,
es menester que se mantenga en un estado permanente de santidad. Entonces, la santidad, hermanos, dígalo conmigo, la santidad es 24/7. Así de sencillo. Las 24 horas del día tenemos que decirle al Señor: santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque quien nos santifica a uno es la palabra. Y quien nos santifica a uno es el Espíritu Santo. Ya lo dijo en 1 Corintios 6:11. Esto erais algunos de vosotros, dice, pero ya habéis sido santificados por la palabra y por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, Dios en su gran amor y su bondad nos ha recibido o nos ha redimido. En otras palabras, nos ha comprado con su sangre, porque redimir es comprar otra vez. Adán y Eva nos vendieron a Satanás, pero quien nos compró fue Cristo Jesús. Amén. Dice que a pesar de nuestra impiedad y a pesar de nuestro pecado, ¿verdad?, Él nos ha aceptado sobre la base de la justificación. ¿Sabe qué es justificación, hermano? ¿Ah? ¿Sabe qué es justificación? ¿Quién me dice? Es declarar inocente al culpable. Repítalo otra vez. Justificación es declarar inocente al culpable. Quien se presentó por nosotros y se puso a un lado del banquillo fue Jesucristo de Nazaret. Él dijo: Él está justificado, Él no debe nada. Yo pagué con mi sacrificio vicario allá en la cruz del Calvario. Yo morí por Él. Es que nos dejó libres. Amén, hermanos. Estamos justificados. Por eso dice Romanos 5:1. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe. ¿Qué dice? Tenemos paz. Apréndaselo de memoria, hermano, por favor. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz la mantenemos hoy. Pablo nos exhorta a obedecer a Dios, no solo creyendo que Cristo es nuestro Salvador, sino también obedeciendo su palabra. Obedecer la palabra de Dios es más que cualquier otro sacrificio que nosotros pudiésemos hacer. Dice que la obediencia es más que muchos sacrificios. Y es que tenemos que obedecer su palabra, viviendo en una forma nueva. ¿Y sabe qué es vivir en una forma nueva? Es vivir en una forma diferente. Diferente. Cuando vivíamos sin Cristo, hermano, vivíamos una vida perdida. Éramos holgazanes, vivíamos perdidos en el mundo. Pero cuando ya vinimos a Cristo, ya comenzamos a vivir un estilo de vida diferente. Amén. Porque el viejo hombre murió y ahora tenemos un nuevo hombre. La vieja mujer murió al pecado y ahora tiene una nueva mujer. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, nos exhorta a comprender que no podemos recibir nueva vida y vivir de acuerdo a los dictámenes de la antigua vida. No podemos vivir a los dictámenes de la vida antigua. Por eso dice el apóstol en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces lo que hizo Cristo cuando vinimos nosotros a Él fue borrón y cuenta nueva. Ahora ya no sentimos ninguna culpabilidad por los pecados horribles que cometimos, ¿verdad? Porque somos nuevas criaturas. ¿Cuántos se alegran por eso? Antes de la conversión, el apóstol Pablo dice, o antes de la conversión, el pecador es esclavo del vicio y víctima del dolor. Todos teníamos un tipo de vicio, malas costumbres, malos hábitos, y hacíamos lo que Satanás nos decía que hiciéramos. Decir que hay un término que se llama peripateo, hacer lo mismo. Caemos en un círculo vicioso. Fumate un cigarrito, y ahí está fumado. Tómate una cervecita, andate una antián.
anda al billar, anda a la fiesta, anda al aripeo, anda a subirte a los juegos electrónicos, mecánicos. Y era un círculo vicioso en el cual vivíamos nosotros, pero todo ese estilo de vida quedó sepultado cuando nos convertimos al Evangelio. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, Señor de señores. Muchos de nosotros pasamos una vida triste, una vida de dolor, de lágrimas, una vida, hermano, en desasosiego. No éramos felices. Yo nunca fui feliz en el mundo, nunca. Hasta la edad de 23 años que vine a Cristo, lo recibí como mi Salvador. Y eso no fue de mí, sino que Él tocó mi corazón. Gloria a Dios. Dice, para que el poder del pecado muera, el creyente debe morir en Cristo, a fin de que también sea resucitado en Cristo. Le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces morimos al pecado. ¿Y qué se hace con el muerto? Hay que lo sepultar, hermano. Entonces nosotros también fuimos sepultados. ¿Cuándo fuimos sepultados, hermano Fidel? Cuando nos bautizamos. Sepultamos al viejo hombre muerto. Y cuando salimos del agua, resucitamos para andar en vida nueva. Romanos 6:4. Dele palmas fuertes al Rey, al Espíritu Santo. Bendito Dios. El creyente ha sido liberado de la esclavitud del pecado y debe vivir como siervo de la justicia. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Dice, el que es justo siga justo todavía. Y el que es mundano, dice en Apocalipsis 22, sea mundano todavía. Nosotros, hermanos, como justos tenemos que vivir una vida justa, recta, pura, una vida ecuánime, una vida, hermano, que le agrade a Dios. Hemos sido liberados del pecado y como cristianos debemos de vivir de acuerdo con las demandas de Cristo, someternos a Él y dar frutos de santificación. Hay un montón de demandas aquí en la Biblia, ¿va? Si usted lee las epístolas del apóstol Pablo en Filipenses, en Efesios, en Gálatas, nos dice que ahí están las demandas. Cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, cambiar todas nuestras actitudes nocivas, perniciosas que nosotros teníamos, ¿verdad? Hay un montón de demandas. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la palabra, le estamos obedeciendo al Señor y le estamos demostrando de una sola vez que le amamos, porque Él dijo, amén. ¿Qué dijo Él? El que guarda mi palabra, dijo. ¿Qué dijo? Ese es el que me ama. ¿Cuántos aman al Señor? Hay gente que dice que ama al Señor, pero con sus hechos prácticamente que lo están, ¿verdad?, echando al cesto de la basura. Pero nosotros, hermanos, tenemos que demostrarle que amamos a Cristo cuando guardamos su palabra. El que guarda mi palabra dice, ese es el que me ama, dijo Cristo. Gloria a Dios. Además, como ya se señaló, la santidad es de importancia capital para mantener los beneficios de la justificación y la santificación. Vale la pena, hermanos, que nos mantengamos en santidad, porque la santidad es ¿qué? Nuestro propio estilo de vida, santificándonos aquí en la iglesia, porque aquí podemos ser santitos, pero diablos con cacho y cola afuera. Tenemos que tener sumo cuidado. Te puede ser luz aquí en la iglesia, bien comportado, ¿va? Pero ser un diablo, una tiniebla afuera. Tenemos que ser cristianos verdaderos, hermanos. Amar a Dios y demostrarle que somos realmente sus hijos cuando demos un buen testimonio, ¿verdad? Porque imagínense hasta dónde, hermano. San Mateo 5:13. ¡Guau! Mire hasta dónde, hermano, San Mateo 5:16. No, hombre, eso es grande. Eso es grande.
¿Qué dirá San Mateo 5:13? Que nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Además, también nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Y somos la luz del mundo, entonces estamos iluminando con nuestro testimonio a aquellos que andan en tinieblas. Con nuestro testimonio podemos ganar un montón de gente, hermano. Para la tarde tengo un mensaje que se titula Cristianos Ejemplares. No es un gran mensaje, es corto, pero es esencial para el alma de nosotros, hermano. Cristianos ejemplares. No se lo pierda, venga en la tarde. Tenemos en primer lugar entonces, desarrollando este tema, la santidad es la norma de vida para el pueblo de Dios. La justificación se conserva solo por medio de la santificación. Oiga bien, la justificación se conserva solo por medio de la santificación. Romanos 6, 1 al 14. Ahí está esos versículos que nos hablan de la justificación, ¿verdad? Dice, para que la gracia abunde hay que morir al pecado. Versículos 1 y 2. Puede leerlo, tiene la Biblia abierta, hermano. Tenga la Biblia abierta en Romanos 6. Póngale la cintita esta, mire, para eso hay Biblias que tienen hasta 3 cintas. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ah? Hemos muerto al pecado, ya no podemos vivir. ¿Por qué? Porque vivimos una vida crucificada con el Señor, dice, con Cristo, Gálatas 2:20. Puede buscarlo con la pericia que usted tiene, como la que tiene el aviador, el piloto, ¿verdad? Puede buscar allí, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. ¿Por qué? Porque ya no estamos pecando deliberadamente, sino que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Amén, hermano. 5:20 dice en Romanos 5:20, ahí lo tiene usted. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que me llena de mucha satisfacción, vivir en la entrada de Copán, porque en la entrada de Copán quizás abunda el pecado, pero sobreabunda la gracia. Porque te va a San Antonio, hay iglesias evangélicas. Va a Suyapa, hay iglesias evangélicas. Va al Dorado, hay iglesias evangélicas. Va donde vaya, ahí están las iglesias evangélicas. En todos los barrios, en la Vanessa, posiblemente está el hermano Mario Mejía o alguna iglesita por ahí. Amén, hermano. Si va a Buenos Aires, ahí hay iglesia evangélica. Barrio El Centro, hay iglesia evangélica. Aquí sobreabunda la gracia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Por eso cuando uno va pasando el puente peatonal, cuando le dice bienvenido a la entrada de Copán, uno se siente bien. Amén. Yo no sé, ¿verdad, hermano? Usted viene de un lugar de perdición, ¿va? Pero cuando ya pasa ahí dice bien, welcome to la entrada a Copán. ¡Ah, qué bonito en inglés, va! Entonces ya uno siente aquel descanso, porque aquí sobreabunda la gracia. Dele palma, Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¡Qué bueno Dios! Dice, perseveraremos en el pecado. Bueno, ya lo leímos. Morir al pecado es un acto que se hace urgente e indispensable para los que desean que la gracia de Dios abunde en ellos. Morir al pecado. Los que hemos sido trasladados al reino de la vida en Cristo, ya no pertenecemos al reino de la muerte en Adán. Dice que cuando vinimos a Cristo, nos trasladó de un reino de tinieblas a un reino de luz. Yo creo que ahí está por Colosenses, capítulo 1. Pertenecíamos al reino de las tinieblas, haciendo cosas deshonestas, desagradables, horripilantes, pero el Señor se encargó de trasladarnos de ese reino de luz a través del Espíritu Santo, nos sacó de esa tiniebla y nos puso en un reino de luz. Ya comenzamos a conocer las Sagradas Escrituras, amén, hermano,
y a comprender las Sagradas Escrituras, porque no le entendíamos ni jota. Pero ya en el reino de luz ya comprendimos eso. Dice, hermanos, su traslado se realizó cuando Él quedó muerto al pecado. Es muy importante entender el contraste entre los dos reinos representados por Adán y Cristo. Adán representa el reino de las tinieblas y Cristo representa el reino de luz. Satanás nos metió en pecado a nosotros, pero Cristo vino y nos dio vida juntamente con Él. ¿Cuántos le alaban? Dice, el concepto del traslado de un reino al otro reino es la clave para entender por qué el creyente ya no puede continuar en pecado. Ya no podemos continuar en pecado. La Biblia es bien clara, dice en Hebreos 10:26. Tiene pericia, ¿verdad? Busque la Biblia rapidito ahí. Dice, si pecaremos voluntariamente ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación y hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios. Dice, wow, no podemos pecar deliberadamente. Tenemos que corregirnos, tenemos que ceñirnos, tenemos que morir al hombre viejo y adoptar el hombre nuevo dentro de nosotros. ¿Está conmigo, verdad, hermano? El creyente ya no puede continuar en pecado. Lo leyó, verdad, hermano, 10:26, va. Ya no queda. El que peca deliberadamente, va. Hubo un creyente que dijo, no, yo puedo tunantear, dijo, y no hay problema, yo me reconcilio y subo las gradas y me someto a una disciplina. Qué bonito va, qué bonito va. No podemos. Claro, aunque seamos debiluchos, con un montón de debilidades, inconsistencias, no podemos pecar deliberadamente, porque ya no queda más, ya no queda otro sacrificio. Hay que tener sumo cuidado. Que Dios nos ayude, hermano. Dice también, la justificación se conserva solo por medio de la santificación. La vida nueva se ilustra con el bautismo en agua. Ahí está. Nos bautizamos no para ser salvos, sino para dar testimonio público de nuestra fe en Cristo. Uno es salvo inmediatamente que acepta a Cristo como su Salvador. Ya el bautismo es siguiendo el ejemplo que Él nos dejó. De ejemplos he dejado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y nosotros tenemos que bautizarnos también, no para salvación, sino para dar un testimonio público. Aunque la Biblia dice claramente, va, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque hay creyentes que no se bautizan porque quieren tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Quieren estar así, ¿verdad? Participando de las cosas espirituales y participando también de las cosas seculares, de las cosas mundanas, ¿va? Pero no podemos. Hemos muerto al mundo de pecado y hemos resucitado en Cristo al nuevo reino para vida. Qué lindo. Por medio del bautismo hemos dado testimonio de haber sido incorporados a la iglesia y hechos miembros del cuerpo de Cristo, quien es la cabeza de este cuerpo. Es importante notar la forma en que Pablo usa esta expresión relacionada con el bautismo. 6:3 dice, Pablo dice que hemos sido bautizados. Es una forma pasiva que no solo indica que nosotros somos quienes hemos recibido la acción, sino también que el agente de esa acción es el Espíritu Santo. Es importante entender cómo el Espíritu Santo nos ha bautizado e incorporado en el cuerpo de Cristo. Es decir, que cuando vinimos a Cristo, el Espíritu Santo nos bautizó. Aunque no hablamos en lenguas, pero nos incorporó inmediatamente, millonésimas de segundo nos incorporó al cuerpo de Cristo.
pero es que no somos cualquier cosa. Dios nos hizo hijos de Dios. Ya no somos de los millones de criaturas que hay en el mundo perdidos en pecado, sino que somos gente especial, gente en la cual Dios cambió ese corazón de piedra. Ezequiel 26:36. Ahora tenemos un corazoncito que alaba y que adora y glorifica el nombre del Señor. Amén, hermano. Es lindo, dele palmas al Rey. Aleluya, gloria a Dios. Primera Corintios capítulo 12 y versículo 13 dice de la siguiente manera. Primera Corintios 12:13. Qué lindo dice la palabra. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo se encargó de incorporarnos al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es su iglesia, compuesta por millones y millones de seres humanos a lo largo y ancho del planeta Tierra. Cuando el Señor venga, todos aquellos cristianos van a escuchar la trompeta final y vamos a volar todos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora estamos unidos a la muerte de Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte. 6:3. Somos sepultados juntamente con Él. 6:4. Pero de igual manera hemos sido hechos participantes de la resurrección de la cabeza, Cristo, a fin de que como Él resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Bendito Dios. Fíjese que cuando yo acepté a Cristo, discúlpeme que hago alusión a mi persona, pero yo acepté a Cristo el 2 de enero y el 20 me bauticé, a los 18 días. Sin doctrina, yo no sabía que era Dios, yo no sabía que era la Biblia, yo no sabía que era la oración, yo no sabía que era el Espíritu Santo, no sabía nada. 4 meses después, el hermano Mario Alberto Bardales, que le dio goce, él me adoctrinó, pero yo comencé a vivir una vida nueva. Los 12 más que se bautizaron conmigo éramos 13. Aquellos 12 habían recibido la doctrina y todos se descarriaron después de su bautismo, pero yo permanecí firme. Hace 47 años permanecí firme y aquí estoy todavía firme, esperando el regreso inminente de Cristo. ¿Cuántos lo están esperando? Hay que bautizarse para andar en vida nueva. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos ha unido a Cristo, la cabeza, y de esta manera hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y así lo seremos en la de su resurrección. 6:5. Mire qué lindo ese versículo 5. Gloria a Dios. Lo que sucede a la cabeza le sucede también a los miembros del cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Gloria a Dios. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Somos la iglesia. Si la cabeza murió, también los miembros del cuerpo han muerto. Si la cabeza resucitó, también los miembros del cuerpo han de resucitar. ¿Está entendiendo eso, va? Amén. Cristo murió, pero resucitó. Nosotros los cristianos morimos al pecado, nos sepultaron, pero también inmediatamente resucitamos para andar en vida nueva. Lindo es entender eso, hermano. Son misterios estos. Pero también nos dice, hermanos, de esta parte primera, la justificación se conserva solo por medio de la santificación. También dice que la crucifixión del viejo hombre libera al nuevo. Versículos 6 al 10. Te puede leerlo allí, léalo mientras yo estoy hablando. Te escuche, esté leyendo y esté escuchando. Ahora que el creyente vive en Cristo y pertenece a su cuerpo,
es necesario que ocurra la muerte de otro cuerpo, el cuerpo del pecado. Versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no servimos más a la fornicación, al adulterio, a la mentira, al hurto, a la vanagloria de este mundo. Ya no. Ya no. Entonces, este es el cuerpo al cual el creyente había pertenecido antes de ser trasladado e incorporado al cuerpo de Cristo. Mire, el viejo hombre, nuestro viejo hombre, el viejo hombre pertenece al antiguo orden, ¿verdad? Al dominio del pecado y de la muerte. Este viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. Y de esta manera el poder del antiguo dominio sobre el creyente ha cesado. Pero este no es el final de la historia. Lo grandioso es que esta muerte ocurrió juntamente con Cristo, de manera que ahora también somos participantes de su resurrección. Amén, hermano. ¿Está entendiendo, va? ¿Está comprendiendo estos términos? Somos participantes de su resurrección porque Él resucitó al tercer día, pero también nosotros resucitamos cuando nos bautizamos. Ya fuimos participantes de su resurrección. Es lindo saber esto, hermano. Y esta es nuestra fe y nuestra seguridad, que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. 6:8. Qué lindo, ¿verdad, hermano? 6:8 dice claramente, mire, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Manténgase rectilíneo, manténgase firme, estable, perseverando, manteniendo la paciencia hasta la venida del Señor, poniendo los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de la fe, para que nosotros estemos listos, preparados para irnos a vivir con Él por toda la eternidad. Lindo. La obra redentora realizada por Dios queda demostrada claramente en las palabras de 2 Corintios 5:17. Usted ya lo sabe. Es una creación nueva, un nuevo hombre, el cual ahora vive, no para sí mismo, mas en cuanto vive, para Dios vive. Imagínense, hermano, que cuando Dios hizo a cada uno de nosotros nuevas criaturas, nos cambió a nuestra propia forma de ser en el aspecto físico. Éramos feos. Sí, así de sencillo. Pero Dios puso una gracia en nosotros y ahora somos bien agradables a la gente. ¿Por qué? Porque a través de la oración recibimos, hermano, una fuerte dosis del Espíritu Santo. Y cuando nos encontramos los cristianos o nos encontramos con gente inconversa, la gente inconversa se da cuenta que nosotros somos cristianos. ¿Sabe por qué? Por nuestra forma de ser. No andamos chupando limón, no andamos amargados, andamos con una sonrisa de oreja a oreja. Amén, hermano. Y andamos bendiciendo a la gente. Amén, hermano. Fíjate que la bendición no solamente nosotros la damos aquí, Dios la bendiga, no, te la damos al amigo también. Es bonito dar la bendición a los amigos. Dice, él es evangélico. Y qué bueno, ¿verdad? La gente se forma un concepto terriblemente elevado de nosotros, hermano. Se da cuenta de que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos evangélicos. Dele la bendición a los amigos, hermano. Te está dando testimonio. Mira el versículo 10 lo que dice. Qué lindo. Porque en cuanto murió, el pecado murió una sola vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Usted no vive para sí. Usted vive para Dios.
Porque si usted viviera para sí, usted haría lo que le da la santa gana, ¿va? El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas. ¿Y qué más dice? Pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Siente deseo de un cigarro, lo rechaza. Siente deseo de una cerveza, la rechaza. Siente deseo de esto y lo otro, rechaza eso en el nombre de Jesús. Porque de repente le puede venir un deseito ahí puesto por Satanás, ¿va? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero vivimos no para nosotros, sino para agradar a aquel que vive. Dele palmas, yo vivo para Cristo. Gracias. Y si yo vivo para Cristo es que yo soy de Él. Él es mi dueño. Dígalo conmigo. Dios es mi dueño. Dios es mi dueño. Y el Salmo 100 dice, ¿va? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque Él nos hizo. Entonces dice, el pecado no reina en el que está en la gloria. 11 al 14. El pecado no reina en el que está en la gloria. La vida del creyente debe caracterizarse por la disciplina y la responsabilidad en su vida nueva. La disciplina le permite mantenerse de acuerdo a la nueva creación que Dios ha hecho en él. Amén, hermano. La disciplina, tenemos que tener disciplina. ¿Sabe que yo tengo disciplina? ¿Qué hago en la mañana yo para mantenerme como estoy? Desayuno, me tomo la vitamina, me tomo la metformina y me inyecto. Porque si yo no tengo disciplina en eso, me voy a descompensar. La glucosa se me va a subir y va a andar todo mareado. Pero sí me siento perfectamente bien. Todos necesitamos tener disciplina también en el aspecto espiritual. Amén, hermano. Disciplina para orar, disciplina para meditar en la palabra, disciplina para asistir a la iglesia, a las diversas reuniones, disciplina para hablar, disciplina para pensar, disciplina para cualquier actitud, cualquier acción. Tenemos que tener disciplina. Dígalo conmigo. Tenemos que tener disciplina espiritual para mantenernos bien delante de Dios. Yo no puedo ser evangélico hoy y ser mundano mañana. No puedo. ¿Okay? No se puede cortar el hilo. Mantenernos 24/7 justificados y santificados. Imagínense la oración sumo sacerdotal 17:17 de San Juan. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La que los santifica a uno es la palabra del Señor. 15:3 de San Juan. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado, que les he hablado. La palabra lo va limpiando a uno, ¿no? Cuando uno lee la palabra y le dice que haga esto, hay que hacerlo. Y cuando la palabra le dice no haga esto, no lo haga también, va. Gloria a Dios. Y dice, propiamente traducido, diría, ustedes deben considerarse muertos al pecado. El creyente se ha unido al cuerpo de Cristo. Debemos considerarnos a diario muertos al pecado, diariamente, muertos al pecado, día y noche. Y dice, pero a la vez vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos a las cosas del mundo, muertos al pecado, a la carne, pero vivos para Dios. Mira el versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se debe enfatizar entonces que el cuerpo del pecado fue destruido cuando el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Verdad?
6:13 dice, en este versículo 6:13 dice la palabra: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Los ojitos, las manos, nuestros pensamientos, nuestros pies no deben de ser presentados como instrumentos de iniquidad a Satanás, sino que debemos, hermano, de conservarnos. Este versículo nos exhorta a no presentar nuestros miembros al pecado. En esta exhortación usa terminología militar para referirse a nuestra actitud y responsabilidad como creyentes. La expresión instrumento de iniquidad proviene del griego apla adikias y puede traducirse como armas de injusticia. Miren, no hay disciplina más estricta que la que tienen los militares. Y no pregúnteselo a Fidel, pregúnteselo a aquel hombre que está ahí en la esquina. Hizo el servicio militar obligatorio, lo reclutaron, hermano. Y se levantaban cuando ustedes querían o cuando ellos decían. Se bañaban cuando ustedes querían también, ¿va? Hay una hora para bañarse, una hora para almorzar, una hora para dormir. Nadie tiene que andar haciendo bulla. ¿Ve que la disciplina, nosotros somos bien indisciplinados, verdad, hermano? Cuando nos convocan a una sesión a las 8, llegamos a las 9. No tenemos disciplina, muy poca disciplina tenemos. Dice, es evidente que la vida actual del cristiano se da en medio de una batalla entre el reino de la muerte y el reino de la vida. Antes de unirse con Cristo, el hombre ponía su vida y los miembros de su cuerpo como armas a favor de la injusticia o a la maldad. Entonces todos nosotros, hermanos, éramos instrumentos de iniquidad. Los pies todos chucotes para ir al baile de la fiesta, ¿va? Las manos viejas para andar bebiendo, fumando, jugando billar y haciendo esto y lo otro. Éramos instrumentos de iniquidad, todos nosotros. Por cuanto ya no pertenece al reino del pecado, por el contrario, ha de ofrecer su vida y sus facultades físicas como armas de justicia. Ya los pies de la presta del Evangelio, para ir a visitar esta tarde a alguien que necesita visita. Las manitos ya no andamos fumando, ni bebiendo, ni inclinando el codo, ¿va? Sino que las usamos para alabar y glorificar el nombre del Señor, para dar palmadas de gozo, para dar aplausos al Señor. Y hermanos, así por el estilo, para la gloria de Dios y su servicio en la nueva vida. Esta es la primera parte, ¿va? Tiene A, B, C, D, tiene 4 incisos esta primera parte, ¿va? Que tiene que ver con la justificación se conserva solo por medio de la santificación. Y la segunda parte nos dice de la siguiente manera. Dice, para ser libres del pecado hay que hacerse siervos de la justicia. 15 al 23 de Romanos capítulo 6. Ahí está marcadito, siervos de la justicia, ahí tiene el tema, ¿va? Pero dice, hermanos, no estar bajo la ley no significa ser libres para pecar. Versículo 15. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que el hombre siempre llega a conclusiones erróneas sobre asuntos pertinentes al tema de la salvación por fe y mayormente de la santificación. La declaración del apóstol Pablo de que el pecado ya no se enseñoreará del creyente no significa, el versículo 14, no significa que el pecado haya dejado de ser un peligro para el creyente. Claro que sí, el pecado siempre sigue siendo un peligro para nosotros. ¿Sabe qué dice? Si no me equivoco,
Hace como 40 años me aprendí el versículo de memoria. Hebreos 12:3. Léalo. El peligro del pecado siempre sigue inminente para nosotros, hermano. Dice, ¿cómo escaparemos? Así dice. 12:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está allí. 12:3. Bueno, búsquemelo ahí, pues, alguien que tenga pericia ahí, hombre, por favor. 12:3. No, hombre, sí, entonces está allí en el versículo. ¿Ah? Bueno, búsquemelo por ahí, pues dice 2:3. Entonces ahí está en 2:3, hombre. No, parecía, yo no tenía la plena idea. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Si usted descuida su salvación, la va a perder. Porque hay doctrinas erróneas todavía que dicen que la salvación no se pierde. La salvación se pierde y el mismo creyente puede ir a parar tripartito, puede ir a parar al mismo infierno. ¿Entendió? La salvación se pierde. Porque dice la doctrina errónea que Cristo no va a estar borrando el libro de la vida, que este y que el otro, que el que ya fue escrito, entonces salvo siempre salvo. ¿Verdad? Pero no, el Señor trabaja bien organizado. Tiene arcángeles, tiene ángeles y tiene serafines. Seres ardientes, significa la palabra serafín. Y Él está bien organizado. Si alguien cayó en pecado, lo borran. Ahí está Gabriel y está Miguel. Entonces, el pecado siempre sigue siendo, hermanos, un peligro para nosotros. Cuidémonos. El hombre no tiene una vida autónoma e independiente. Ya no somos autónomos nosotros. Ya no somos autónomos. Siempre vive como siervo de alguien. ¿Siervo de quién? Del Señor, de Dios. Solo hay dos reinos donde el hombre puede vivir: el de la muerte y el de la vida. Solo hay dos amos a quien el hombre puede obedecer: el pecado o Dios. Hay dos amos, Satanás y Dios. Ahí está. Por esta razón explica el apóstol que el creyente no puede continuar practicando el pecado. Pecar significa haberse sometido una vez más como siervo a su antiguo amo. Si peca, entonces se somete a su antiguo amo, Satucho. Dice, es el príncipe de las tinieblas, dice en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo no es Jehová. El Dios de este siglo no es Jesús. El Dios de este siglo no es el Espíritu Santo. El Dios de este siglo es Satanás. Por ahí tanta gente, hermano, perdida en el pecado porque Satanás la tiene subyugada, esclavizada. Y hay gente que desea ser evangélica, pero no puede porque están atados, tienen miles de ataduras. Usted tiene que agradecerle al Señor porque un día lo desató de ese montón de tradiciones, de ese montón de cosas donde estamos, hermano, la religión tradicional, pero Dios nos hizo libres de esa condenación eterna. Hoja seria. Vivir en la gracia es vivir en el reino de la vida y de la justicia, donde no hay lugar para el pecado ni para la iniquidad. Hay pecados de iniquidad. ¿Sabe cuál es el pecado de iniquidad? ¿Quién sabe cuál es el pecado de iniquidad?
El pecado de iniquidad es el que se piensa para cometerlo. Lo fragua primeramente aquí y luego lo ejecuta. Son pecados de iniquidad. Hay que tener sumo cuidado. Hay que pensar con cordura, con ponderación, con inteligencia. Nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. No podemos estar pensando inicuamente, porque los pecados quizás que ni los perdona Dios, ¿va? Que está vigiándolo para cuando pase con la escopeta lista, ¿va? Eso es estar pensando pecado de iniquidad, ¿va? ¿Está conmigo? Está encaramado en un árbol y cuando pase ese tipo lo va a matar, y cuando pasó, ¡bum!, lo mató, ¿va? Es un pecado de iniquidad. Nosotros podemos cometer también pecado de iniquidad, hermanos, aunque no matemos a nadie. ¿Está entendiendo, hermano? Dele palmas al Rey. Estoy terminando. Ya no esclavos del pecado, sino siervos de la justicia. Versículos 16 al 18. Dice: sometidos a los placeres y los vicios, la vida del mundo. Los vicios que dominan a los humanos, no arrepentidos, es una verdadera esclavitud física, moral y espiritual. La gente sin Cristo está sometida a la esclavitud física, moral y espiritualmente. Qué tremendo, hermano. Pero la libertad que nos ha sido dada nos permite a nosotros elegir no lo que queramos independientemente de Dios, sino lo que concuerda con la justicia de Dios. Sucede que cuando el hombre está bien enamorado, ¿va?, se casa y no toma en cuenta los resultados, ¿va? Dice: ay, es que yo la amo y se casa y tal vez no era la voluntad de Dios, ¿va? A los poquitos días se divorciaron y ahí están. Ella se juntó con otro, está en adulterio. Y él se juntó con otra, está en adulterio. Y sabéis, dice la Biblia, ¿va?, Gálatas 5:19, sabéis, dice, que ningún adúltero heredará el reino de Dios. Y como está enamorado, hay que tener sumo cuidado, hermano. Ya no podemos nosotros elegir independientemente fuera de Dios, sino que lo que concuerda a la justicia de Dios. La santificación es básica para servir a la justicia. Servir a la justicia es servir a Dios. Ser siervos de Cristo es servir a la justicia de Dios. Cuando aún éramos esclavos del pecado, dice el apóstol Pablo, estamos libres del control de la justicia que procede de Dios. Es decir, no estábamos bajo el control de la justicia de Dios, sino bajo el dominio del pecado. Pero ¿cuál era el resultado de estar bajo tal dominio? El efecto era la muerte. El efecto era la muerte. Dice que el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cegar vida eterna. Es que no podemos hacer lo que nos viene a la gana, ¿va? El contraste presentado por el apóstol Pablo es evidente cuando usa el término fruto. Establece el concepto de los beneficios recibidos. En cambio, dice ahora que trabajamos para la justicia divina en Cristo, el beneficio que nos espera si vivimos sometidos a Dios es la vida eterna. Conservemos la vida eterna. Observémonos cada día, hermano, viviendo fieles, firmes, constantes. Diferencia entre la paga del pecado y la dádiva de Dios, 6:23. Una de las verdades cardinales del Evangelio que él predicaba: la paga del pecado. El reino de las tinieblas retribuye a aquellos que se someten a su dominio en la práctica del pecado. La paga es muerte, ¿verdad? Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, que por el esfuerzo que nosotros hacemos, ¿verdad?, Dios nos da una remuneración, y esa remuneración se llama vida eterna. ¿Cuántos se van a conservar? La vida eterna no se ha concedido al creyente por sus méritos, no, pura gracia. La gracia de Dios es un don inmerecido. No merecíamos, yo no merecía la gracia de Dios, pero ¿qué culpa tengo yo? Si Él me dio de su gracia, me levantó de la parte más baja de la tierra, me sacó. Cosa seria.
La vida eterna en Cristo Jesús es un regalo, es un acto de la gracia divina, concedido al creyente por los méritos y la obra de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ven? Hay que ser santos para servir a la justicia. Dice 1 Pedro 1:14 y 1:15, sed santos porque yo soy santo. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Sea santo. Seamos santos, pensando bien. En la noche cuando nos acostemos, leamos el Salmo 4. Dice que debemos de meditar en el Señor aún estando en vuestra cama, con una hermosa almohada, bien lindo, pensando en el Señor y cantando un coro ahí al Señor. Va. Amén, hermano. Aprendiendo unos cuantos versículos. Estoy terminando. El último inciso: diferencia entre la paga del pecado y la dádiva de Dios. Una de las verdades cardinales del Evangelio que él predicaba, bueno, eso ya lo terminé, me di que ya estoy terminando. La vida eterna en Cristo Jesús es un regalo, claro que sí. Entonces, hermano, en este estudio hemos planteado a cada uno el traslado del creyente del reino de la muerte al reino de la vida. Lea mi hermano Fidel ahí Colosenses capítulo 1, por ahí busque, que cuando vinimos a Cristo fuimos trasladados. ¿Quién nos trasladó? El Espíritu Santo, que nos bautizó en ese mismo momento. Colosenses capítulo 1, por ahí se encuentra que nos trasladó, dice, de un reino de tinieblas a un reino de luz. Ahora, hermanos, a través de la incorporación del creyente en el cuerpo del cual es la cabeza, la nueva vida en el cuerpo de Cristo ha de vivirse de acuerdo al modelo establecido. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que vivir de acuerdo a la bendita y santa palabra. No podemos, hermanos, retroceder ni para tomar impulso. Tenemos que mantenernos viviendo una vida pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Hablando bien, pensando bien. Amén. Algunas veces hablamos mal cuando mentimos, cuando exageramos y cuando se nos salen algunas expresiones perniciosas. Dice, toda palabra ociosa va a tener el hombre que dar cuenta. ¿No lo encontró, va? Bueno. Colosenses, ¿quién no tiene? Que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz. Colosenses, no, yo creo que por ahí está, es que se me olvida. Pero bueno, hermanos, les dejo esta enseñanza en sus corazones. Vivamos la palabra, apliquémosla a nuestra vida, vivamos siempre una vida victoriosa, una vida bendecida. Amén. Y una vida en paz y en santidad, las 24 horas del día. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿A cuántos les gusta la escuela dominical? Siga viniendo. El próximo domingo posiblemente seguimos con el libro de Romanos. Tal vez 7 u 8 no he visto, pero seguimos con el libro de Romanos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este estudio muy lindo, muy precioso, que nos habla de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ayúdanos, oh Dios, a vivir una vida recta, pura, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Ayúdanos a meditar en tu palabra día y noche. Que no nos apartemos de tus caminos, Señor, ni a diestra ni a siniestra. Tú has puesto delante de nosotros, Señor, la vida eterna, pero también está la muerte. Tenemos que ser inteligentes para, oh Dios, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Bendice, Señor, a tu pueblo, que esta palabra no regrese vacía. Bendice a todos aquellos, Señor, que estuvieron conectados también. Bendícelos, ayúdalos a donde quiera se encuentren. Cúbrelos con tu presencia divina, Papá del cielo. Honra y gloria, alabanza y adoración a ti en esta mañana. Muchas gracias por la asistencia linda que tenemos.
Gracias por tu presencia, Señor, a través del Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dele palmas, Rey de Reyes. Dios me le bendiga. Dios les bendiga a todos.